gracias por la más que cálida bienvenida que me han dado. De verdad estoy muy agradecido, muy honrado, porque la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pues no es cualquier espacio, es la feria del libro más importante de habla hispana en el mundo, nada más y nada menos. Está derechizada, pero eso no le quita la importancia de la Feria Internacional del Libro. Ahorita el responsable del área de cultura decía, invítanos, cabrón, pues también izquierda existimos, un poquito, sino que nos pregunten cómo nos fue el 27 de noviembre. Está aquí conmigo el diputado López Casarín, compañero, amigo, aliado muy leal de nuestro movimiento, el Partido Verde. Él es el responsable de que estemos aquí. Gracias a él. Modestamente sigue sentado como una persona más, pero la verdad es que gracias a él se abrió este espacio que agradezco mucho y agradezco mucho al Museo de Guadalajara, mucho mi reconocimiento. Y sin más preámbulo, es un poco injusto. Yo soy presidente del Consejo Editorial, López Casarín también forma parte. El Consejo Editorial es un consejo plural, integra a todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados y sacamos todo por unanimidad. Al principio batallábamos un poco porque ya ven que yo a veces genero prejuicios y entonces en el pasado Consejo Editorial, que también me tocó presidir un año, se votaba igual cada partido y era incorrecto porque, por ejemplo, Morena solo tenía pues, casi 300 diputados, ¿no? Como 280 diputados y valía un voto, y cada partido valía un voto, entonces los acuerdos eran muy complicados. Volvimos al voto ponderado, pero ya no es necesario, porque hemos logrado una unidad, porque en la tarea editorial pues no deberíamos tener diferencias. La verdad es que es una tarea muy bella, porque coeditamos, producimos libros con editoriales muy importantes, en este caso, por ejemplo, Sexto Piso, y es dinero del pueblo que regresa al pueblo. Yo no sabía, fíjense lo que es la ignorancia monstruosa de montones de cosas, que ustedes pueden pedir los libros y se les manda por correo sin costo alguno. Todos los libros que tenemos del Consejo Editorial se pueden solicitar y les son enviados a su domicilio. Inclusive podemos enviar 5 paquetes al mes al exterior del país sin costo alguno para la persona. Entonces, porque gente me preguntaba, bueno, los de la capital pues van ahí cuando hacen entrega de libros, pero quienes no somos de la capital, como decían, ustedes se meten en el catálogo, ven que hay en existencia y todo lo que quieran se los mandamos sin ningún problema. Y tenemos cosas extraordinarias de las que vamos a hablar hoy aquí. Es injusto hablar solo de estos libros porque tenemos verdaderas joyas. En especial, yo empujé este paquete de libros de los que vamos a platicar, y cada uno de ellos requeriría una presentación. Haré un comentario muy general, por si quisiera que mi compañero López Casarín pues también comentara algo al respecto. Son libros que yo llamaría libérrimos. Abolición del trabajo, de Bob Black. Es un libro pequeñito, con un pensamiento muy poderoso de que hay que desaparecer el trabajo como lo conocemos y que la forma de producción debería ser otra en base a la creatividad, a la diversión, al juego y a resolver las necesidades del ser humano. De alguna manera la pandemia ha roto esquemas de que pues, desde tu domicilio hay empresas transnacionales estadounidenses que han roto también con los mecanismos tradicionales, pero el pensamiento de Bob Black va muy lejos. Y yo que soy un convencido que hay que construir otro camino para la humanidad desde México, otro sistema económico, me parece que ese libro es fundamental para hacer una reflexión profunda y replantearse las cosas en ese sentido. Un segundo libro que Pepitas de Calabaza, bello como una prisión en llamas, que es de Julius Van Damme, un anarquista que recupera una historia antes de la Revolución Francesa, donde el pueblo inglés hace una rebelión armada, obvio decirlo, quema todas las prisiones de Londres, menos la más importante, libera antes a los presos, por eso se llama bello como una prisión en llamas. Es un libro de historia pura y dura, pero que está contado con un tino, con un humor negro que parecería
un relato humorístico que en realidad es trágico, porque por buen corazón se madrean al pueblo inglés al final y la monarquía persiste a la fecha. Es un libro verdaderamente excepcional, no he leído otras cosas del libro también, pero me parece que eso es lo más logrado que tiene. Es un librito también pequeñito que es una joya. Una autobiografía de Malcolm es un extraordinario hoy afroamericano, entonces negro, que luchó por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos y que no descartaba ninguna forma de lucha, incluida la forma violenta. Y esta autobiografía, que en realidad escribe un periodista, Alex Haley, es una joya de capitazo. Este libro que lleva de la mano de todo el recorrido de la experiencia humana de Malcolm X hasta su asesinato en un teatro de Harlem cuando estaba en Chonzal. Es una extraordinaria autobiografía. Una autobiografía de Angela Davis escrita a los 30 años, que ella decía, ¿cómo voy a escribir una autobiografía a los 30 años? Pues todo lo que había vivido valía la pena una autobiografía que tendrán en sus manos. Creo que hay libros suficientes para el tamaño del auditorio, si no, pues, haremos la tómbola famosa. Si no se los mandamos a domicilio. Es un gran trabajo sobre la lucha por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos. Assata Shakur, que vive a la fecha en Cuba, otra autobiografía, perseguida como la terrorista número 1 por Estados Unidos, solo por haber luchado por los derechos civiles en Estados Unidos. En el momento que es detenida, luchaba por la libertad de Angela Davis, es brutalmente golpeada, torturada, dejada, pensando que la van a matar y no la matan, y luego hace dos cosas extraordinarias: se embaraza en prisión y se escapa de una prisión de Estados Unidos. Esta es su autobiografía, es una biografía verdaderamente excepcional. Y finalmente, yo, que me dicen que no diga que soy ateo, pero soy ateo, en un pueblo muy creyente que yo respeto, este libro, Negro como yo, escrito por Griffin, es un creyente, un hombre blanco del sur de Texas, muy buen ser humano, que le pregunta a los negros cómo es la vida de los negros. Y los negros le dicen, no lo puedes entender, tendrías que ponerte en nuestros zapatos. Y él decide ponerse en sus zapatos. Se pinta la piel de negro con rayos ultravioleta y dice, él es muy buena persona. Entonces dice, si me preguntan quién soy, yo les voy a decir quién soy y la formación que tengo y todo, que decidí vivir como negro. Y ellos me dicen, permítanme los términos, está dicho de otra manera, pero dicen, estás bien pendejo, nadie se va a preocupar por ti, no le importa a nadie porque eres negro y entonces no vales nada. Y efectivamente eso le sucede. Durante 7 semanas vive lo que es ser negro en el sur de Estados Unidos, no aguanta ni una noche en Mississippi. Después de esa noche de terror en Mississippi se va a quitar la negritud. Lo escribe y se convierte en una piedra angular en la lucha por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos. Hay una película de que he visto y este libro cuenta, tiene un segundo documento, esa es la valía de esta edición de Capitán Swing, que hizo después de que se publica el libro, porque el Ku Klux Klan intenta matarlo y lo deja tirado pensando que ya lo mató. Luego tiene, por si no fuera suficiente esta joya, un artículo que se llama La Otredad, sobre la diferencia y la riqueza de la diferencia, y finalmente un documento a 50 años de la primera edición de Negro como yo. Es un trabajo espectacular para luchar contra el racismo y contra esta ignorancia monstruosa que en pleno siglo XXI haya gente que siga pensando que por su color de piel, y lo diría, o por su acumulación de riqueza, se sienten superiores a otros seres humanos. Como pueden ver, es un paquete de libros. A mí me gustaría que tuviéramos un paquete así sobre las luchas indígenas de nuestros pueblos, pero no me confieso ignorante sobre bibliografía sobre particular. Hemos publicado 3 tomos de los pueblos seris, CONCAP, de historia oral, también en la Cámara de Diputados. Y bueno, tenemos cosas de historia, tenemos cosas verdaderamente maravillosas. La verdad es que hemos hecho un trabajo, no porque yo presidía el Consejo, es un trabajo colectivo, y tenemos pendiente, no quiero acabar el tiempo, porque
más habrá, pero cito Memorias de Adriano, por ejemplo, de Margarita Rosenau, no sé si así se diga, que llevó 20 años escribiendo. Es un libro extraordinario donde Adriano está pensando en su sucesor, quién debe ser. Es la primera mujer en haber entrado a la Academia Francesa de la Lengua, no alcanzó a llegar para esta feria del libro. Un libro que yo valoro mucho, pondero mucho, que se llama Un hombre, de Oriana Fallaci, que cuenta la historia de un extraordinario luchador griego que intenta asesinar al dictador Papadopoulos, dictador militar. Fallan, es el único al que detienen, 5 años se la pasa entre torturas y una cosa impresionante. Y Oriana Fallaci se enamora de él y el libro empieza con el sepelio de él, habiendo sido diputado asesinado en la democracia. 1 millón de griegos llegan a la Catedral Ortodoxa de Atenas a rendirle homenaje. Es un libro verdaderamente poderoso también, pero no alcanzó a llegar para todos hay problemas en las burocráticas. Tenemos cosas de historia, de codición con el Fondo de Cultura, en fin, tenemos una buena oferta editorial de la Cámara, cosas de ciencia, tenemos cosas para niños, tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero hoy estos son los libros que queríamos comentar y que la verdad cada uno de ellos, reitero, en ese estilo correcto, implicaría hablar con mucha calma de cada uno, ¿no? Pero bueno, ese paquete en general es de mal gusto hablar de ello, pero también quiero decir que son libros muy caros, que son editoriales españoles. Entonces, el haberlos hecho en coedición permite que estos libros lleguen, ojalá a todo el pueblo. Son ediciones de 2.000 que hacemos para un país de 130 millones, son muy pocos, aunque si pensamos en el número de lectores que hay, ya no son tan pocos, ¿no? Lamentablemente. Mi gran utopía, termino para pasarle aquí a mi compañero López Casal el micrófono, mi gran utopía, la personal, es que logremos algún día hacer de México un país de lectoras y lectores empedernidos, de los más importantes. Que la lectura es una herramienta poderosísima y no consigo que pueda haber mujeres y hombres libres sin la lectura. A mí que me han generado fama de bestia peluda, estoy convencido del poder de la lectura. Yo, que soy hijo de jefa de familia, nieto de una indígena náhuatl que tenía tercero de primaria, que soy su tío del corazón del pueblo y que salí de un barrio pobre de la ciudad, sé la importancia de la lectura para la transformación y el crecimiento de la conciencia y del compromiso al servicio de nuestro pueblo. Así es que esto es lo que yo comentaría de entrada. Reitero, si quisiera que mi compañero y amigo, el diputado López Casarín, hiciera algún comentario y luego abrimos el micrófono para algunas preguntas, no van a agarrar monte como yo, entonces son muy estrictos aquí en el uso del tiempo y tienen razón, si no se complican mucho las cosas. Entonces le paso el micrófono a mi compañero. Yo seré breve porque este espacio no es mío, del diputado, presidente Gerardo Fernández Noroña, y a eso vieron. Yo nada más haría una pregunta, nada más para entender. ¿Cuántos de ustedes habían tenido el gusto de conocerlo en persona? Más para explicar. Muy bien. Y la razón que lo hago es como él comienza, el por qué buscar este espacio. Para mí ha sido verdaderamente revelador ser miembro del Consejo Editorial de la Cámara. Me toca presidir la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y dentro de las reflexiones que había y que presentamos, me tocó presentar un libro análisis, es 12 retos para científicas picudas, un libro dirigido a las niñas y que tuvimos la fortuna de presentarlo en la Biblioteca Vasconcelos un domingo a las 5 de la tarde, un horario bastante complicado, y pues estaba lleno, saturado, y el mensaje que pudimos transmitir es justamente que estas lecturas van dirigidas a los niños, a las niñas,
¿Y por qué la ciencia, la tecnología y la innovación? Porque a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, primero la innovación ha demostrado que los diferentes puntos de vista, las diferentes ideologías, colores, más, no son una limitante, por el contrario, enriquecen las conversaciones, enriquecen lo que de ahí se detona. Un punto de innovación necesita que haya esas diferencias. Cuando todos piensan igual, o todos hacen una formación, difícilmente hay innovación. Cuando hablamos de la ciencia, pues la ciencia no discrimina. Entonces, es apostarle al conocimiento, a compartir ese conocimiento. Y cuando hablamos de la tecnología, pues qué mejor que la tecnología hace a un lado esas diferencias y nos une. Entonces, para mí era importante desde la Comisión de Ciencia, Tecnología y Innovación poder llevarlo al Consejo Editorial y que el presidente, tan bondadosamente, abrió ese espacio, abrió a los demás integrantes, porque como bien dice, suena fácil decir que lo que sacamos ahí es en consenso. Suena muy fácil decir nos pusimos de acuerdo. Les voy a pedir, sé que no es muy divertido, pero pues échense una sesión del canal del Congreso y verán qué tan fácil es sacar algo en consenso. Y tendrán, si algún día no tienen algo que quieren ponerle emoción al día, vean el canal del Congreso. Y eso es el liderazgo que tiene el diputado Fernández Noroña. Y levantaba yo la mano, pedía que levantaran la mano para poder entender la audiencia. Y era muy fácil cuando vino el espacio de ¿por qué hay que estar en la FIL? ¿Por qué tiene que estar el diputado Fernández Noroña? Es por lo que él representa, es por una lucha, es por una causa, es por una manera de expresarse y de conectar, de representar. Y cuando se abre esta ruta fue, lleguemos sólidos, firmes, para que no sea una vez, sino que cada año podamos garantizar que esté aquí y que los debates que están sucediendo en otras salas, pues en esas salas donde hay debates, un poquito hacia acá, pueda él verdaderamente ser disruptivo y pueda representar otros puntos de vista y pueda de alguna manera generar eco, y que este espacio que es de conocimiento, que es de pensamiento, lo permita, lo fomente y que dé ese espacio de manera permanente. Entonces, pues yo los dejo con él, ha sido muy amable con cederme el uso de la voz. Y sí, somos aliados, estamos en una batalla y estamos construyendo una cuarta transformación importante, potente para nuestro país. Muchas gracias. Vamos muy bien de tiempo. Yo solo comentaría, porque no quisiera que hubiera una idea equivocada. Miren, aquí ahorita están haciendo una revisión a vuelo el pájaro. Tenemos las obras completas de Ricardo Flores Magón, que nunca son completas, pero está todo, escritos, cartas, teatro, cuentos. Tenemos un político que presentamos el lunes aquí en la Feria del Libro, que son las ediciones facsimiliares que nunca se han hecho de la segunda y tercera época de regeneración, que es la época más revolucionaria. Tenemos las obras completas del Nigromante, que ya eran bien difíciles de conseguir. Tenemos una biografía de Felipe Ángeles extraordinaria, escrita por Adolfo Gili, un libro que yo no conocía, buenísimo, Largo Historia del Héroe, en coalición con el Fondo de Cultura Económica, escrita por, ya me estoy haciendo viejitos, Castillo, muchas gracias ahí por de Vasconcelos también. Tenemos cosas de Vasconcelos, tenemos un montón de cosas bien interesantes. Y yo les decía, termino para abrir las intervenciones, no daba crédito que en el Consejo Editorial, que es chiquito el stand, nosotros no tenemos tantos recursos como el INE, que tiene un stand enorme. No, nosotros es así, pedorrillo, chiquito. Pero es como para que hubiera filas, porque los libros son gratis. Y tú ves en otros lugares ahí un montón de gente, y el nuestro ahí casi que los tenías que llevar así, oye, esos son gratis, de veras. Entonces la gente así como nuestros pinches libros antes de ser una cochinada, se los regalan. Y no, tenemos cosas realmente valiosas, ¿no? Se ha hecho un trabajo importante, no nos adornamos tampoco. Miren, el PRI, la verdad es que tenía una buena línea editorial, cosas de historia del siglo XIX, de la Revolución, tenían cosas muy valiosas, siempre sacaron cosas importantes, más que no llegaban a la gente. Ya con los paraguayos el asunto, ya, o sea, había unas cosas ahí medio raras, y ahora que nosotros somos mayoría, pues sí estamos imponiendo no imponiendo,
marcando como un trabajo colectivo, una orientación que no solo tenga que ver con cosas estrictamente jurídicas y históricas, sino con literatura en general, que también es tan importante. Yo estoy pensando mandarle de Memorias de la Tierra al compañero presidente López Obrador, ahorita que anda preocupado por la sucesión. Dice Margarita Yourcenar, es tan difícil la construcción de un hombre, de un ser humano, diríamos ahora, no es tan difícil. En fin, pues abrimos, desde hace rato allá atrás está un compañero que le dio una palabra. Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Elizabeth Valenzuela González, seguidora de usted, señor Noroña. ¿Sí? Pero no nada más lo sigo porque lee libros, porque se preocupa por la gente, sino por esto que está haciendo. Soy docente, tengo 44 años de ejercicio laboral, he trabajado desde el nivel primario, preparatoria y nivel superior, doctorado. ¿Sí? Entonces, en ese transitar de mi vida, el trabajar con los docentes, el sentir la necesidad de que en sus lugares de orígenes existan bibliotecas, que exista ese recurso, ¿verdad? Que, como dice usted, está en el Congreso, ¿por qué no llegan? Porque muchas veces en las supervisiones escolares se quedaban los libros y ahí se hacían viejos. Incluso las ediciones de los libros públicos, las supervisiones los resguardan de las escuelas particulares. Llegué a ser directora de 2 escuelas primarias. Trabajo en la Universidad de Guadalajara y soy docente y me jacto de ser una docente que enseña con su ejemplo. Porque a pesar de mi edad y a pesar de cómo estoy, amo mi patria, amo a mi país, amo su soberanía y confieso que lo único que nos hace libres es leer y ser cultos. Y la lectura se tiene que difundir, no se tiene que esconder ni se tiene que transgredir. Lo mismo, el programa educativo de nuestro presidente debe hacerse viral. Nada de que se ampararon los públicos, los particulares. Ya basta de tanta inmundicia. No pueden soslayar nuestra cultura ni matar nuestros orígenes. Estoy estudiando medicina indígena, practico la herbolaria, amo las raíces, los orígenes de nuestra patria. Hay muchos libros donde nos manifiestan que esta es una resurgencia de nuestro movimiento de hace 500 años, convertido en esa acción y en esa manifestación. No te nos alargues, me duele la cabeza, discúlpenme. Ando mal, pero vengo con mucha emoción, con mucha enjundia, con mucho amor, ¿sí? Y considero que es muy importante que la cultura, la educación se siga expandiendo. No deje de hacerlo. Próximo presidente, tiene mucha Aclaro al Instituto Nacional Electoral, estamos en la presentación de un libro y que la opinión de la compañera es libre y estrictamente personal. Luego están analizando gastos municipales de campaña. Adelante. Ahí el micrófono, por favor. Les pedimos a todos perdón, no quiero presionarlos, que sean concretos para dar oportunidad de que puedan varias personas participar. Jaime Cárdenas, jamás voté por el PRI, aunque estuve rodeado de amigos y familiares priistas. Soy cofundador de Morena, aquí en Jalisco. Acércate al micrófono. Hoy veo con profunda tristeza que aquel ejército de compañeros que tuve cuando fue candidato nuestro compañero López Obrador, éramos un grupo humilde, millones de gente, pues millones de gente, ahí estamos todos los votos, que actuamos con mucha pasión, con mucha entrega. Quiero decir que había productividad en pos del éxito de nuestro candidato. Viva México, gracias a él. Ahora veo con profunda tristeza, desde que llegamos al poder, que entraron no un caballo de Troya, entró un montón de caballos de Troya con vividores oportunistas que venían de los peores partidos
compañeros que tenemos, ¿qué vamos a decir? Orgullo o ética. No podemos permitir que vengan vividores de allá, que fueron corruptos allá, que tuvieron un alto puestos allá sin desquitar, ahora están aquí viendo qué consiguen por su codicia y por su simulación. No tenemos liderazgo fino, no tenemos liderazgo íntegro. Eso quiere decir que no somos productivos. Es el compromiso de usted, compañero. No nos fallen. Primero comentaría a Jaime Cárdenas, mi homólogo y mi hermanito Jaime Cárdenas Gracia, un extraordinario legislador. Es una lástima que no nos acompañe en esta legislatura, que la unidad es muy importante, la unidad es fundamental, hay que superar el sectarismo. En esta lucha caben todos los que quieran luchar. Nadie otorga certificados de buena conducta ni de pureza a nadie. Los que hemos luchado toda la vida por la transformación del país, pues no estamos esperando ningún reconocimiento, ninguna posición, ninguna puerta abierta, nada. Sabemos que hay que ir siempre a contracorriente y que la manera de convocar a los demás a hacer lo correcto es con el ejemplo. A mí me parece que seguir descalificando a personas de muy diversas procedencias que son parte de esta revolución sin violencia que va desde la derecha hasta la izquierda es un error. La derecha, y ahorita nos encontramos a la senadora Claudia Ruiz Massieu y a la senadora Kenia López Rabadán, que pueden tener unas diferencias enormes y hablan a partir de un piñón de la mano. Y en la marcha del 12 de noviembre iba lo mismo puro personaje, como Madrazo, como Luis Carlos Ugande, o como el Esther Gordillo, o como Santiago Gris, y pondrán de las muchas diferencias, pero iban unidos. Y nosotros que tenemos una tarea monumental de transformación de la patria, nos descalificamos, nos confrontamos, nos dividimos, intrigamos. Me parece un error. Me parece que la unidad es fundamental. Aquí estoy del lado con López Quesarín, que es del Verde. Y el Verde ha tenido una trayectoria, por decirlo, polémica. Son nuestros aliados, se han actuado con firmeza y con lealtad y son bienvenidos a la lucha, como son bienvenidos quienes vengan de cualquier procedencia política si quieren aportar a la transformación de este país. Cierro, claro, si el comandante Borola, Sáenz Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Campeón de una cosa, dijera que se suma, no se acepta los temas. Nos reservamos el derecho de la función, pero compañeros. Por un lado estamos en la presentación de este paquete de libros libérrimos y por otro lado yo llamo a la unidad. Si queremos refrendar en 2024 la conducción del gobierno del país, la unidad es fundamental. Por aquí estaba, a ver, una compañera ahora, hay varios compañeros, pues hay alguna compañera, hay 3 compañeras, una compañera, bueno, entonces como alzaron la mano, a ver, la compañera aquí primero. Buenas tardes a todos. Pues primero que nada, los admiro mucho, diputado. Y en cuanto a los libros, tenía una pregunta. ¿Hay algún medio donde nos pudiéramos acercar para hacer sugerencias para publicaciones? Sí, claro. Al propio Consejo Editorial se puede mandar. Tenemos una cuenta en Twitter, no sé si también en Facebook, pero en Twitter tenemos, se puede mandar un correo al Consejo Editorial. Se pueden hacer las peticiones. Miren, por ejemplo, otra aparente digresión. Dentro de los libros que vamos a publicar, hay un librito pequeñito, una versión facsimilar de las memorias de la princesa de Salm. Ella habló con Juárez para pedir la vida y la libertad de Maximiliano. Y lo cuenta en un librito que es de finales del siglo XIX, chiquitito. Solo se hizo una edición. Si lo quieres conseguir, vale 30,000 pesos. Y nosotros tenemos una versión facsimilar totalmente gratuita para las personas que lo deseen. Y aquí lo local te loca. Y luego el joven si nos da tiempo. Así si van, yo creo que si nos va a dar. No, sí, efectivamente venimos a hablar de publicaciones de la Cámara de Diputados y en particular de la lucha por los derechos civiles de los negros norteamericanos, los panteras negras, sí, por eso no voy a agarrar mucho. Los libros son forma y son fondo.
no sé si la haga de aguafiestas, si me permiten hacer un comentario acerca de las traducciones, en particular del libro de Asata Shahput, que esta semana me he dedicado a leerlo. Me llama la atención que desde luego, como es una coedición, una colaboración con una editorial de Barcelona, yo creo que para un lector mexicano y para un iberoamericano hay expresiones, en mi opinión, perdónenme que lo diga, pero no digo espantosas, pero muy raras. No me imagino a Asata Shahput o a Malcolm X diciendo vale o hostia o que un asunto tan chungo o que le salió por delante el mogollón o que se sacó la pililla o bueno, cosas de esas. Es mucho mérito haber seleccionado estos autores y haberlos divulgado en primer lugar, pero bueno, la traducción también no se me hace de lo mejor, se me hace que deja algo que desear. También la corrección del texto tiene erratas. Por ejemplo, si en el índice dice tal capítulo empieza en la página 68, no empieza en la 68, empieza en la 73. Si el capítulo 9 dice que tal, tampoco empieza allí. Una palabra en la portada que está con mayúscula, en la portadilla está con minúscula y después en el capítulo otra vez con mayúscula, ¿sí? Numerar los capítulos como capítulo 02, capítulo 03, parece número telefónico, no sé por qué se antepone el 0, ¿por qué no le anteponen el 0 a las centenas o a los milésimos? ¿Por qué no dicen 0, página 0300 o 0400 tal? En la misma hoja legal, donde viene el crédito del revisor del texto, dice corrección orográfica. El corrector de texto se puso como crédito la corrección orográfica. Eso no existe. Oro es montaña, de ahí viene orografía. Debió ser corrección ortográfica. No demerite el libro, los felicito por su publicación, por su divulgación, pero bueno, hay gente más quisquillosa y a lo mejor hay lectores que distraen estas palabras. Pero ya no me alargo más. Gracias por su atención. Fíjense que aunque algunos miembros del auditorio le estaba tocando el medio la intervención, es una intervención correcta. Mi hermanita, la muy larga vida, María Fernanda Campabranca, la he hecho mucho de menos. Era cabronamente quisquillosa también con eso y odiaba las elecciones españolas. Decía exactamente esto, nosotros no hablamos así. Para equilibrar estos errores son una chingonería. Y tienen una pequeña introducción, mira, que eso no tienen las otras ediciones. Y algún día eso tendrá un valor excepcional. Pero las críticas que hacen son correctas. Me pasan ya aquí, estimado moderador, ya se le va a acabar el tiempo, le quedan 15 minutos para cerrar, entonces una intervención más acá, perdón. Si es rápido, vamos a ver. Bueno, entonces en concreto, para dar la oportunidad a otras personas de que dos preguntas, diputado. Una, tomando en cuenta que los factores que más, bueno, yo creo, y es lo que creen algunos sociólogos, los factores que más determinan que países como México, Latinoamérica, mucha gente no lea, sobre todo en la provincia y en las ciudades más alejadas de las capitales, son el tiempo y la falta de acceso a libros y a materiales de las bellas artes, la falta de tiempo y también el alto costo de adquisición de un libro, que lo podemos ver aquí en la Feria Internacional de Libros. Ustedes se asoman a la mayoría de los stands, pues casi todos los libros valen más de 200, 300, 400 pesos. Y vamos a decir que un obrero o cualquier persona de escasos recursos económicos pues no tiene acceso a comprar un libro en esa cantidad. Esa sería una de mis preguntas. ¿Qué estrategias propondría usted como diputado para lograr que la cultura y la lectura y la literatura y las bellas artes lleguen a las masas, a las clases trabajadoras? Esa sería una de mis preguntas. La otra pregunta... Yo creo que la dejamos en una porque si no, no nos va a... La otra es muy breve, sumamente. Yo tengo algunos libros, le regalé unos justamente
justamente en mayo de este año, que vino por allí en la Plaza de los Hombres Ilustres. Y cuál es el procedimiento que lleva a cabo el Consejo Editorial del Congreso para publicarte una obra. Yo tengo el interés de publicar alguna de mis obras, he tocado editoriales, pero como la mayoría de las editoriales privadas tienen el ánimo de lucro, pues no te publican tu obra si no lo es comercial. Gracias. No publicamos obras no publicadas, no es el objetivo del Consejo Editorial. El objetivo del Consejo Editorial inicialmente era cosas de derecho o de historia que pudiera servir a los legisladores. Nosotros hemos ido más lejos y no solo estamos publicando ese tipo de cosas, sino literatura pura y dura, literatura en general que pueda ser formadora de un sentido crítico comprometido. Y yo creo que la gente no lee por muchas razones. Pues una de ellas es que seguimos el país con la mitad de las niñas comiendo una vez al día y 80% de los niños comiendo una vez al día si son indígenas. Bueno, si estás mal alimentado, estás haciendo disco a la hora de la clase, lo menos que quieres es leer un libro. La televisión y las redes son un distractor también muy poderoso, porque hay quien piensa que el problema es el costo de los libros y es inexacto. El Fondo de Cultura Económica tiene libros de 20 pesos, tiene libros maravillosos de 20 pesos. Tiene un libro de Francisco J. Mojica, una extraordinaria biografía, que cuesta 100 pesos. Que sí, o sea, no es tan, tampoco es un libro caro. Claro, un libro como este vale 500 pesos en las librerías. Ahora están gratis y aún así la gente no los lee, los pone para hacerle cuña de un mueble que está chueco o alguna cosa así. Pero además termino. La educación es horrible. Yo acabé la universidad, pero es horrible. Mi escuela no me gustó nunca. Es un castigo a la guerra. Ahora lee esto, ahora lee lo otro, ahora lee esto. No es un castigo, es un viaje, es una reflexión, es una maravilla. La lectura es muy importante e inclusive cuando tú estás solo leyendo llega alguien a hacerte plática porque ese pobrecito, güey necesita que lo distraiga cuando está leyendo. Entonces hay que recuperar la lectura, hay que recuperar el poder de la lectura. Yo seré siempre un promotor de la lectura. Una última rapidísima antes de que nos saquen el vivo. A ver. No llega hasta allá. Sí llega. A ver. La República, históricamente, el Senado y el Congreso de la República, en muchos de los casos ha estado en manos de sujetos, hombres y mujeres, que lo que menos han querido hacer es prepararse para estar ahí. Muchos de ellos, y hasta la fecha, estoy segurísimo y cierto, que no han sido capaces ni de leer la marca de los calzones que tienen puestos. Son muchísimos. Por esta razón, atacan y agreden y traicionan a la patria. Y no me van a decir que no. Así es. Y en el Congreso. Yo diría que no. Yo diría que no, porque la mayoría somos del movimiento y seguimos con el discurso contrario a la política. La política es una tarea muy noble, como lo dijo el compañero presidente el domingo 27 de noviembre. La política es al servicio de la gente. Si no se sirve, no sirve, el que no sirve. Pero además la política tiene la virtud de sacar lo mejor de la gente. Y hoy la mayoría del Congreso sirve al pueblo y sirve a la patria con honestidad, con compromiso, con lealtad. Hay veces que los comparan conmigo, pero yo soy un pinche monstruo, o sea, eso no es correcto, o sea, hay una diferencia enorme. Entonces, no, yo creo que hay que revisar ese discurso. Hay a quienes esa crítica sí les acomoda. Por supuesto que sí. Pero no son la mayoría. Son minoría hoy en la Cámara y en 2024 serán ultra minoría. Una última, ya terminamos porque se nos acabó el tiempo. Buenas tardes a todos, también a Gerardo. Referente a la próxima elección de 2024, me gustaría saber qué perfil debe de cubrir o las características que debe de tener el próximo presidente de México. Gracias. A ver cómo me veo así de perfil. Yo ya dije que el presidente es el compañero presidente y que a mí me gustaba más Obrador presidente, Noroña el siguiente. Pero la marcha del 27, que fue
los dos grandes líderes de este país estuvieron el domingo 27 de noviembre. El compañero presidente, que es un hombre excepcional, un político fuera de serie, un patriota, que vuelve al origen y se va al mar de gente. Esa foto donde tienes que buscar, ahí se ve en el centro, entre un mar de gente volteando a ver el dron. Impresionante, ¿no? Qué gran compañero, ese compañero presidente. Pero el otro líder que estuvo presente es el pueblo de México, politizado, consciente, organizado. Entonces, y ese gran líder ahí sacó una consigna que dice: el pueblo decide, Noroña es el que sigue. También me gustó mucho. La verdad es que la unidad es fundamental. Yo insisto, yo respetaré lo que la gente decida en su momento. Pues no es objetivo, por eso que caigo en la provocación trotskista. Y rápidamente digo que el año que entra será muy importante para el movimiento. Tendrá que resolverse quién es el relevo, el candidato, y el candidato del movimiento, candidata, será quien tenga la presidencia de la República, no tengo duda de ello. Lo digo sin ninguna arrogancia, porque me parece, les digo lo que va a suceder y no soy pitonizo. Vamos a ganar la presidencia. La derecha, pero la derecha va a desconocer el resultado. Va a decir que hicimos fraude, va a querer turbar a ese gobierno. Si hoy con el compañero presidente son golpistas, para el nuevo gobierno va a ser dificilísimo. Así es que vamos a meses muy duros, y a una lucha muy importante, fundamental para esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Primero, lograr la unidad una vez que se decida la candidatura. Que nadie rompa, que el proceso sea transparente, confiable, claro, y me parece que todas y todos debemos aportar en esa línea. Y segundo, que vaya creciendo el nivel de politización, de participación, de compromiso. Y yo insisto ahí que la lectura de verdad es fundamental. Yo creo que debemos nosotros publicar un documento extraordinario sobre Martin Luther King, varios discursos, trabajos, el balance del boicot a los autobuses en Montgomery, la carta desde la cárcel en Birmingham, su discurso de aceptación del Nobel, su discurso yo tengo un sueño. Es impresionante, y cierro con eso. Hay una parte donde él plantea que los negros hoy afroamericanos, los indígenas serían nuestra patria, la mayoría pobre del país, por siglos, no por décadas, por siglos han tenido una injusticia y una desigualdad absoluta, y que no basta que les den los mismos derechos porque el punto de salida es totalmente desigual. Gente mal alimentada, golpeada en su autoestima, discriminada, atropellada, dejada, avasallada, menospreciada, pues no tiene las mismas condiciones para desarrollarse. Entonces plantea que debe haber un paquete mínimo de derechos para esos sectores que han sido, no solo es por el bien de todos, primero los pobres, sino generar una base de desarrollo con una serie de beneficios para quienes han sufrido una desigualdad por siglos, insisto, porque nuestra desigualdad viene desde la colonia. No me alargo más, el tiempo lo tenemos encima, y solo diría que así como al principio la recepción de que fui objeto me honra, me compromete, me da mucho gusto, estoy muy agradecido, es lo que quiero decirles. Estoy muy agradecido, estoy muy comprometido, y reitero mi posición de que yo seré un factor de unidad, de que para mí lo más importante que hay es esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, y que la soberanía y la libertad de la patria y la felicidad de nuestro pueblo para mí es más importante que cualquier cargo, por alto y honroso que sea, y que en esa línea me seguiré moviendo. Les mando un abrazo, de verdad estoy muy agradecido, y termino con el anuncio, dado lo exitosa de la asistencia a esta presentación, podrán por lo pronto llevarse 2 del paquete de 6 libros, y que los que quieran los 4 restantes los pueden pedir al Consejo Editorial y les serán enviados a su domicilio sin ningún problema. Muchísimas gracias por su asistencia.